no tiene los mejores resultados. Entonces, cuando se requiera, en el caso que se requiera utilizar esta herramienta de pronósticos, debe efectuarse con el análisis de poder determinar cuál es el mejor método de pronóstico, porque si no, no vamos a lograr tener las mejores decisiones para optimizar los resultados. Vamos a hacer un ejercicio muy simple. Vamos a suponer que estos son semanas o meses. Tenemos 6 periodos previos. Y en esos periodos previos hemos tenido una demanda, por ejemplo, en el primer periodo, una demanda de 80, 160 en el segundo periodo, 100 en el tercer periodo, 70, 80 y 110. Vamos a poner ese. Y la pregunta es, en este periodo 7, ¿cuál será la demanda? Un clásico ejemplo de pronóstico donde se desea proyectar en base a información histórica cuál será el valor en 7. Esto puede ser, por ejemplo, las matrículas, puede ser otros números, por supuesto, ¿no? Y se desea ver cuál es el pronóstico de la matrícula en el periodo 7. Esto puede ser las ventas de algún producto, de productos millón, y se desea conocer cuál es el pronóstico del periodo 7. Puede tener muchas aplicaciones, ¿no? Pero como les digo, cuando uno aplica pronósticos, utiliza información histórica. Todo esto es información histórica, porque este es donde estamos hoy, y no conocemos cuál será el valor en este periodo. Todo esto ya lo conocemos, está en los registros, ¿no? Está en la base de datos, etc. Entonces la pregunta es, ¿y ahora cómo calculamos? Bueno, como le dije, hay varios métodos. Uno de los métodos más simples es el método de promedio simple. ¿Cómo su nombre dice? Promedio simple, que es el que nosotros lo utilizamos en el día a día, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto de consumo de energía eléctrica que tenemos este mes? Así promediamos los valores previos. ¿Cuáles serán los gastos que tendremos este mes? Promediamos los gastos del mes, por los meses anteriores, etc. El promedio simple tiene como fórmula FP, que es el valor pronosticado. Es la sumatoria, este es el signo de sumatoria de los valores históricos divididos entre ellos. Una fórmula de promedio, nada más. Por lo tanto, si nosotros sumamos todos estos valores y dividimos entre 6 datos, ese será el promedio simple, que va a ser la alternativa del periodo 7. El promedio simple, el F7, va a ser tanto. O sea, buscando el promedio simple. Luego vamos a crear otros promedios, otros métodos de pronósticos, vamos a calcular también un valor F7. Y vamos a encontrar que empleando cada uno de esos métodos va a haber diferentes valores. Entonces la pregunta es cuál de esos valores debemos emplear, porque necesitamos solamente uno, no necesitamos varios. En base a ese valor del pronóstico vamos a tomar decisiones. Entonces, ¿cuánto resulta si nosotros sumamos todos estos valores? 600. ¿Sale? Esto significa que el pronóstico empleando el promedio simple, promediando los valores dividiendo entre el número de datos, correspondía a 6, 100. Ese es uno de los diversos pronósticos. Eso sería si empleamos el promedio móvil. Ahora, el promedio móvil, hay varios, digamos, la fórmula del promedio móvil es la misma, pero hay varias bases. ¿A qué me refiero? Y por lo menos uno debe emplear una evaluación de 2 o 3 métodos. Nunca debe en procesos contemplarse una sola alternativa. Por decir, como el promedio simple es una cosa muy simple, vamos a aplicar el promedio simple. Yo no recomiendo que en procesos se elija una sola alternativa a priori, ¿no? Sino debe siempre contemplarse alternativas, como por ejemplo ayer, cuando cada uno de ustedes está dentro de un ámbito de aplicación de procesos, yo les dije que tienen que evaluar alternativas, porque dentro de ese ámbito pueden haber varias alternativas o varias aplicaciones. Siempre es importante en procesos
de valor alternativo. ¿Para qué? Para poder luego analizar y ver y determinar cuál de esas alternativas es la más apropiada, la que va a optimizar el proceso. Igual acá podemos utilizar promedio simple, promedio móvil, etc. ¿Cuál es la diferencia entre el promedio móvil y el promedio simple? Esto de acá es archiconocido, el promedio simple. El promedio móvil sí ya no tanto. Pero también es simple. ¿En qué sentido? El promedio móvil, su fórmula es muy parecida, casi igual. Solo que está ese bonito sumatoria de los valores de la demanda dividido entre n, pero en una base igual a k. K igual a i, donde i puede ser 2, 3, 4, hasta llegar a n. ¿Eso qué significa? Por eso se llama promedio móvil. ¿Por qué? Porque si yo utilizo el promedio móvil con base k igual a 3, significa que yo para determinar el pronóstico de 7 debo promediar los 3 últimos valores. Si k no fuera 3, fuera k igual a 2, para determinar el pronóstico de 7, promediaría solamente los 2 últimos valores. O sea, dependiendo de cuál es la base. Si yo empleo base 2, promedio los 2 últimos valores, los más recientes. Si k es 3, promedio los 3 últimos en lugar de los 2. O sea, depende de cuál es el valor de k, hasta que se llegue k igual, en este caso, a 6. Y cuando el promedio móvil es igual a 6, significa igual al promedio simple, porque el promedio simple se ha utilizado todos los valores previos. El promedio simple, si ustedes observan, se utiliza todos los valores previos, no se elimina ninguno. Pero en el caso del promedio móvil, sí. Si el promedio móvil base 2, o sea, k igual a 2, solamente tomo los 2 últimos valores, no tomo los otros, el resto. Si k es 3, utilizo los 3 últimos, ya no tomo los 3. Si k es 4, tomo los últimos 4 valores, y así. ¿Por qué se denomina móvil? Porque cuando ya 7 es conocido, ya no es un pronóstico, sino es real, para calcular 8, ya también, si utilizo k igual a 2, tomaré los 2 más recientes. En ese caso será el valor real de 7 con el valor real de 6. Ya lo demás se descarta. Entonces va moviéndose dependiendo de cuál es el último valor. ¿Comprende? Por eso se llama móvil. Mientras que el promedio simple no, el promedio simple se toma en cuenta todos los valores. Y cuando ya sucede y conozcamos el valor real de pronóstico de 7, que ya es una demanda real, para calcular 8 se promedia todos los valores, inclusive este nuevo con todos los anteriores. O sea que siempre el promedio simple toma en cuenta todos los valores previos. Y a medida que vayamos avanzando en el tiempo, se va incorporando los nuevos valores reales de 7, de 8, de 9, de 10. Y para calcular los siguientes se sigue promediando todos. Mientras que el promedio móvil, su nombre indica móvil, está en función a cuál es la base que se está empleando. K igual a 2, K igual a 3. Si se emplea K igual a 2 o 3, ¿qué significa? Que se está dando mayor peso a los últimos valores. Se está descartando los valores antiguos. Pero si ya no K es 2 o 3, sino 4 o 5, ya se está dando no solamente un mayor peso a los valores últimos, sino ya a todos. Entonces, eso ya depende del análisis que vamos a hacer. Supongamos que el promedio móvil es K igual a 2. ¿Cuál será F7? K igual a 2 significa que el pronóstico de 7 estará basado en los pronósticos de los 2 últimos valores, porque K igual a 2 últimos valores. Entonces 110 más 80, 190, 190 entre 2, ¿cuánto es? 95. A eso es lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Cada método de pronóstico produce diferentes resultados. Si empleamos el promedio simple, F7 será 100. Si empleamos el promedio móvil K igual a 2, F7 será 95. Si empleo el promedio móvil K igual a 3, ¿cuál será F7? Acá ya promediaré no los 2 últimos, sino los 3 últimos. Porque K es igual a 3. 110 más 80, 190 más 70, 260. 260 entre 3, porque son 3 valores. ¿Cuánto es? 86.67. 86.67. 6.67. Ya, redondeamos, 87. 86.67. Porque esto no es algo, digamos, real, una decimal, 87. Y así sucesivamente. Y acá viene la disyuntiva, ¿no? Depende del proceso.
igual a 4, el PK igual a 5. Empleemos otro método para que no solamente sea superior. Hay un método que se denomina, y ayer escuché que algunos lo mencionaron, exponencial suavizado. Cuando el crecimiento no es basado en un promedio, sino es un crecimiento ascendente, o sea, es una curva, ¿no? Es un exponencial suavizado. Y también tiene su propia ecuación, ft igual a ft menos 1 multiplicado por alfa. No se traba con la ecuación, es muy simple. Alfa se llama coeficiente de suavización. Y este coeficiente de suavización varía entre 0 y 1. O sea, el coeficiente de alfa puede ser 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y así. Y por lo tanto 1 menos alfa es la diferencia. Si alfa es 0.2, este será 0.8. ¿Y qué significa dt menos 1 y ft menos 1? Significa los últimos valores. Este de acá es dt, entonces dt menos 1 es este. Y ft menos 1 será el pronóstico, acá también hay un dt y acá hay un pronóstico. Será el último. O sea, siempre está tomando en cuenta los dos últimos valores, uno real y uno pronosticado. En otras palabras, cuando nosotros no estuviéramos acá en el 7, si no estuviéramos acá en el 5, si hubiéramos utilizado el promedio simple, hubiéramos promediado todo esto y ese hubiera sido nuestro FT. Pero cuando ya transcurrió un periodo de tiempo, vamos a hacer esto. Si nosotros sumáramos todo esto, si restamos esto es 600 menos 110 es 500, 490. 490 entre 5 es prácticamente 90 y 490 entre 5, 94. 94, 8. Eso corresponde, este de acá sería el FT menos 1. Porque basado en todos esos promedios, esto lo tuviéramos pronosticado para el periodo 6, 94. Este es el pronóstico basado en el promedio de todos estos. Eso puso 94. Pero no fue 94, lo real fue 110. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el exponencial suavizado, va a ser igual a alfa, y alfa nosotros vamos a tener que asumir un alfa 0.2, un alfa 0.4 y así. Vamos a decir que sea el alfa 0.2, alfa 0.2. Entonces esto va a ser 0.2 multiplicado por la demanda previa, que es esta, la demanda previa, 110, más 1 menos alfa. Si alfa es 0.2, 1 menos alfa es 0.8, multiplicado por el pronóstico previo. El pronóstico previo fue 94. Y así resulta este. O sea, el exponencial suavizado toma en cuenta solamente los dos últimos valores, tanto de la demanda como del valor multiplicado. Y se le multiplica por un factor de ajuste, que es un factor exponencial suavizado. Entonces, eso también va a salir otro pronóstico. 0.2 por 110 es 22, y acá 94 por 0.8 una calculadora es más o menos 73, entonces esto por 74, esto de acá es 96. A lo que quiero llegar es que cada método de pronóstico va a generar un valor diferente. Eso es lo que quiero llegar, eso es lo importante. Y en proceso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿acá necesito un valor de pronóstico para poder ordenar materiales, harina, etc.? ¿O acá necesito pronóstico del número de matriculados para ordenar carpetas, textos, etc.? Entonces, necesitamos un solo valor para tomar decisiones. Y acá tenemos 4 valores. Así podemos tener mucho más, porque acá podemos emplear un problema móvil con K igual a 4, K igual a 5, etc. Independiente, la pregunta es ¿cómo elegimos
ese valor que vamos a emplear como pronóstico para el periodo siguiente. Y la respuesta es empleando un indicador. Por eso cuando usted ya aplique el Balance Scorecard, va a haber indicadores de productividad, indicadores de eficiencia, ¿no? Indicadores de eficacia, y también a lo mejor indicadores para elegir el pronóstico. Indicadores de punto de equilibrio. O sea, al final los procesos van a estar compuestos por muchas variables y esas variables se van a medir a través de indicadores. Y entonces en el Balance Scorecard todos esos indicadores van a estar así en lo que se denomina un tablero, ¿no? Y en función a las variables esos indicadores van a ir cambiando, van a ir modificando. Entonces en función a esos indicadores nosotros tomamos decisiones. Esa es la función del Balance Scorecard. Es la toma de decisiones en base a indicadores. Una analogía del Balance Scorecard es los tableros de control de una cabina de una aeronave. Entonces ustedes más o menos pueden visualizar una cabina donde está el piloto y el copiloto. Está lleno de instrumentos de navegación. Todos son unos relojes, así, unos odómetros que están midiendo variables. Por ejemplo, ¿qué variable? Velocidad, altura, presión, temperatura. Y entonces, en base a esos indicadores, el copiloto comienzan a tomar decisiones. Bueno, hay que reducir la velocidad para aterrizar o incrementar la velocidad para despegar. Así más o menos es el tablero de comando. Pero nosotros acá en este curso estamos cubriendo la parte de los indicadores, o sea, lo que va a estar viviendo esos instrumentos de navegación para luego tomar decisiones. Y una de esas decisiones es, en algunos casos cuando ocurra, ¿cuál será el valor pronosticado? Yo no puedo emplear cada uno de ellos, tengo que emplear uno solo. Profe, ahí en la ecuación simple suavizada, el valor del promedio simple es 94 y 98. Acá es 98. No, el valor acá. exacto. Pues sí, en esa parte ustedes están muy bien en matemáticas. 98. Y acá sale 96. 98 multiplicamos por 0.8 más 22. Yo a veces pienso que en mi cerebro tengo una calculadora, pero esa calculadora a veces no es exacta. ¿Cuánto resulta? O sea, 0.8 por 98. 18. ¿Ah? 218. Esto por eso, o sea, 98 por punto 8, ¿verdad? 95.8. 96. O sea, que en este caso funcionó la calculadora. Una consulta, doctor. Los datos tienen que ser, ahí usted presentó seis valores en 6 tiempos, ¿no? Sí. Esos datos empiezan en el 80, sube, baja, ¿no? Está variando. La pregunta es, ¿tienen que ser ascendentes o tiene que haber esta variación para sacar el... Como le dije, es un ejercicio. Eso es un hecho matemático. Los valores pueden ser los que correspondan a la realidad. Los valores, yo lo tengo de los registros. Pueden ser, en algunos casos, descendentes, en otros casos ascendentes, en otros casos cíclicos. Eso ya depende de cuál ha sido la realidad. Cuál ha sido, por ejemplo, si estuviéramos hablando de matrículas, vamos a suponer, tipo 1 puede ser años, puede ser meses, puede ser, por ejemplo, tipo 1 puede ser semestre 1 del año 2009, este semestre 2 del 2009. O sea, cada uno de ellos son periodos de tiempo. ¿Y cómo obtengo esto? Voy a ir mis registros, a ver cuántos estudiantes se matricularon en el primer semestre del 2009, 85. ¿Cuántos estudiantes se matricularon en el segundo semestre del 2009? 160. O sea, son datos reales, El hecho de que haya fluctuación o variación de depende de cuál es el comportamiento de la data histórica. Este es solamente un ejercicio. No tomen de que tiene que ser siempre forma cíclica. A veces puede ser ascendente, o puede ser también descendente, o puede ser cíclica. Es que eso ya depende de cómo es la información histórica. Y hay de todo. Eso ya depende de la información real. Pero buena pregunta, porque no piensen que estos valores tienen que ser así puntuales, ¿no?
Por ejemplo, un caso de una tendencia descendente, vamos a suponer, que es la tasa cambiaria del dólar, que cada vez está disminuyendo. Nosotros queremos pronosticar cuánto será el precio del dólar en el año 2000, a finales de 2013. ¿Cómo hacer un pronóstico? Por ejemplo, porque vemos que hay una tendencia descendente en la tasa cambiaria. Y en base a esa tendencia descendente podemos decir que, decía, los economistas calculan que en diciembre del 2013 el dólar va a estar en $2.50, perdón, $2.50. Han hecho su análisis, ¿sí? Pero así como hay valores de tendencia descendente, también hay valores con tendencia ascendente. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el nivel de inflación a finales del 2013? La inflación está más o menos en 4.8, 5.2. Podemos recolectar información cómo ha ido variando la fluctuación y vamos a observar que la inflación tiene una tendencia ascendente. Entonces ya depende de qué es lo que queremos pronosticar. Una variable tendrá tendencia ascendente, otros tendrán tendencia descendente y otros tendrán una tendencia cíclica. Pero al final, independiente de cuál es la tendencia, nosotros queremos saber cuál será el pronóstico en un determinado periodo de tiempo. Porque en base a esa información ya nosotros tomaremos decisiones a lo que corresponda, ¿no? Si es matrícula, pues ordenaremos las carpetas para 100 estudiantes, 95, 87, 96. Ahora yo sé que en la práctica los procesos no se optimizan. ¿Y qué se hace? Se hace, vas a decir, a ver, Keila, haces el pronóstico para el periodo 7, que es el semestre próximo, para determinar cuántas carpetas. Entonces Keila dice, bueno, acá el plan de promedio simple que sale de 100 estudiantes que se van a matricular, el plan de promedio móvil base 2 sale de 97, y así, 95. Entonces, el director puede decir, bueno, ordenemos 100. Entonces, se ordenan 100 carpetas, pero ¿qué tal si son 87? Quedaron 8 carpetas, y eso es un costo adicional, etc. O sea, no se optimiza el proceso. Entonces voy poniendo ejemplos desde el punto de vista de cómo se decide, cómo se toman decisiones en función del proceso. Pero respecto a ese ejemplo, las carpetas en promedio móvil, ese K, ¿cómo lo escojo yo? ¿Cuál es el criterio como para escoger el K? ¿Cuáles son los últimos 2, últimos 3 valores? Eso es justo lo que quiero explicar. Entonces, ahí usted ya está preguntándose, ¿cómo le digo? ¿Cuál es la manera para poder precisar el proceso? Eso es lo que justo quiero explicar. Yo sé, en muchos procesos no se hace esto. Por eso es que hay que rediseñar los procesos. En muchos procesos se dice, bueno, si tenemos una 100, una 90. O sea, se hace lo que se denomina así en forma coloquial, se decide en base a ojo de buen cubero. O sea, más o menos, ¿para qué vamos a complicarnos? Así, más o menos. Pero yo les digo con toda objetividad, en términos académicos, no quiero estar comparándonos con otros países, pero yo he trabajado muchos años en Texas y estuve 20 años, de los cuales 12 años trabajé para una corporación que es DuPont. DuPont es una empresa que fabrica diferentes tipos de productos, pero yo solamente quiero mencionar esto. DuPont no toma ninguna decisión cuando llega el momento de hacer pronósticos basada en el ojo de buen cubero, o sea, así, 100, 90, 85, o sea, no hace eso. Nosotros hacemos. Mira, el mercado de este mejor de aire, ordena 80, si te ordena 200, entonces al final no optimizamos nuestro proceso. Eso es lo que quiero llegar. No quiero hacer una reflexión así. La base de datos de virus ha sido actualizada. Está muy bien que estemos llegando a esa conclusión. O sea, la conclusión es del proceso, tenemos que establecer nuestros procesos para optimizar. O sea, si no lo optimizamos para que estemos cerca de la optimización, a eso me refiero. No estar un poco no gestionando bien nuestros recursos. Los recursos son valiosos. O sea, nosotros estamos para poder gestionar los recursos. O sea, y de esa manera nuestra organización sea competitiva, porque estamos en un entorno muy competitivo, muy competitivo. Entonces, justo ya se ha llegado al punto de decir, ¿cómo se hace? Eso es lo que quiero que ustedes, hacer la pregunta.
lo que se hace es crear un indicador que se denomina, voy a poner así, no, MAD. Ese indicador, es un indicador así como productividad, eficiencia, eficacia. Bueno, así como esto ayer. Este se llama el MAD. En sus siglas en inglés es el Mean Average Deviation. O sea, es la desviación mínima de error. Desviación mínima de error. ¿Y cuál es la fórmula? Estamos en la ecuación, ¿qué? Ecuación 4, ¿no? Porque recuerden que ya llegamos al 3 y luego 3A y 3B. Este va a ser la ecuación 4. Les digo esto porque a lo largo de nuestro módulo, entre nosotros, no vamos a llegar a más de 10 o 12 ecuaciones. No piensen que va a haber muchas ecuaciones, solamente 10 o 12, ya estamos en la 4. Estamos bautizando. Ecuación 1, productividad. Ecuación 2, eficiencia. Ecuación 3, punto de equilibrio. Ecuación 4, MAD. ¿Qué tal cómo se calcula? Es la sumatoria en términos absolutos del FT menos BT entre N. Ese es el MAD. MAD es la sumatoria, estas dos raíces significa en términos absolutos. ¿Qué significa en términos absolutos? ¿Recuerdan matemática? Que cuando si este sale negativo no se toma en cuenta el valor negativo. Es siempre los valores absolutos. Este es el error. Este es el error. Esta es la sumatoria del error entre el valor codificado menos el valor real dividido entre n. ¿N qué cosa es? El número de datos. Acá, ¿cuál es el número de datos? 6. Muy bien. Vamos a aplicar, para que sea sencillo, el ejercicio. Solamente vamos a comparar estos tres. ¿Ya? Si fuera un curso de operaciones, la pregunta sería acá: ¿cuál pronóstico debe utilizarse? Debe utilizarse 100, que corresponde al promedio simple, 95, que corresponde al promedio móvil cada 2, o 87. ¿Cuál de los tres se debe utilizar? Entonces vamos a hacer el MAD para estos tres. Vamos a descartar el potencial suavizado, porque siempre hay que ir peldaño por peldaño, o sea, hay que ir aplicando progresivamente. Es sumamente simple. La pregunta es: ¿cuál de los dos? Entonces, lo que quiero acá explicar es esto. Voy a borrar esto para que no se confunda y ustedes en base a esto ya van a poder. Luego vamos el día de mañana, ya vamos a utilizar esto en una hoja de cálculo, ¿ya? Pero la hoja de cálculo es como una calculadora que antes de poner los números tenemos que comprender la metodología. Si no comprendemos la metodología, si pasamos los números no vamos a comprender qué cosas hay. Entonces es un poco como a veces ocurre con la computadora. Si nosotros no conocemos el modelo matemático o la forma de la ecuación, pues no número, ¿qué sea? Primero hay que comprender la metodología. Después que uno comprende la metodología, la hoja de cálculo, la calculadora son unas herramientas que hacen simple ya todo lo demás. Ese es el problema que tenemos hoy día con los niños que no aprenden las operaciones matemáticas y se basan solamente en la calculadora, ponen los datos, acá multiplican por él. ¿Cómo sale? No sé, porque la computadora dice que es así. No es así. O sea, el análisis es algo que no se debe suprimir, siempre se debe analizar. Luego ya se puede utilizar una calculadora, computadora para analizar y todo eso, ¿no? Entonces, bien, este es de eso, y este es de eso. Voy a hacer estos promedios simples. Esto es para el primero. Promedio simple. ¿Qué es este de acá? ¿Cuál será el FT1? Ninguno. ¿Por qué? Porque no puedo promediar un número con otro. O sea que, pero cuando ya tengo dos, el F2, este F2,